En este vídeo vamos a ver cómo trabajar el email marketing para sacarle todo el rendimiento que se puede sacar y exprimirlo al máximo, las partes que tiene el email marketing, las partes en las que se divide o como yo lo veo, y unas determinadas acciones o cosas que hay que hacer para que todo tenga sentido y funcione. Entonces, para empezar, muy rápidamente te quiero recordar por qué es tan necesario el email marketing en tu tienda online. Primero, vas a tener un flujo de facturación en automático, tanto con los flows como con las segmentaciones. Bueno, ahora lo vamos a ver, pero es un flujo que te está entrando en automático sin que tú hagas absolutamente nada. Es una fuente de adquisición de nuevos clientes mediante, sobre todo, el pop-up y estrategias. Vamos a estar aumentando y haciendo más grande esa base de datos que decimos siempre, que es lo que te va a dar rentabilidad a largo plazo. Además, es la mejor herramienta para sacarles profit a los clientes a largo plazo, es decir, para conseguir que te compren todos los meses, y de esa forma es como vamos a escalar y hacer rentable nuestra tienda, ¿no? Además, se hace a un coste de adquisición cero, es decir, sabemos que con anuncios estamos comprando clientes, tenemos que pagar para que una persona nos vea y meterla en nuestra base de datos, pero una vez que está en nuestra base de datos, vamos a conseguir ventas a coste cero, porque ya no tenemos que volver a pagar anuncios por ese cliente. Y además, una de las segmentaciones de las que no todo el mundo habla es que puedes diferenciar muy bien entre clientes y leads. Un cliente es una persona que ya te ha comprado. Y ya sabemos que una persona que te compra una vez es 5 veces más probable que te vuelva a comprar de alguien que no lo ha hecho nunca. Entonces, esto lo podemos aprovechar muchísimo. Otra cosa que no todo el mundo sabe aprovechar es, esto es una fuente de oro, sinceramente, porque puedes obtener feedback de tus leads y clientes gratis. Entonces, sobre todo para la gente que está empezando, yo recomiendo mucho que pregunten directamente a sus clientes, oye, ¿qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Si no te están comprando, tú haces una campaña que le pones todo el entusiasmo del mundo y no te funciona una mierda. Pues les puedes preguntar directamente, oye, ¿por qué no has comprado? Y esto con emails lo puedes hacer. También puedes mandar encuestas. O sea, en definitiva, es una fuente de feedback muy tocha, la verdad. También puedes tener una comunicación muy directa con tu audiencia, prácticamente sin filtro. Evidentemente no puedes poner aquí barbaridades porque te lo van a detectar como spam y te los van a tirar. No como los anuncios. Los anuncios sí que es mucho más delicado y tienes que tener más cuidado, pero sí que hay un cierto nivel que no se puede sobrepasar, ¿no? Pero vamos, que el nivel, el filtro está mucho más bajo. Y la rentabilidad es bastante más alta que en anuncios, evidentemente, si sabes cómo manejarlo. Por otro lado, otra cosa que me preguntan bastante es qué herramienta se usa para el marketing. Para e-commerce, Klaviyo, o sea, sin ninguna duda. Es la mejor herramienta, pero de lejos. Es la más completa para e-commerce. Las integraciones que tiene con las principales herramientas para tener las tiendas, ya sea WooCommerce, PrestaShop y sobre todo Shopify, son muy buenas. Las integraciones que tiene con Shopify son muy buenas. Y además el sistema de pricing nos ayuda mucho porque si tienes menos de 500 contactos en tu base de datos, para empezar, es gratis, ¿vale? Y a medida que vas teniendo contactos, Klaviyo te va cobrando más, pero siempre dándote la máxima capacidad de la plataforma. Entonces te va cobrando más, pero a medida que tú vas facturando y creciendo tu base de datos. Entonces, siempre es rentable con Klaviyo. Vale, vamos a meternos ya con las partes que tiene email marketing, que yo las diferencio en dos partes. Una en la que todo está automatizado y otra que es más manual, ¿no? Entonces, la parte en la que todo está automatizado, a su vez se divide en adquisición de clientes, que sabemos que lo hacemos mediante el pop-up. Tienes otro vídeo en el que te explico exactamente cómo hacer un pop-up, pero aquí te pongo un par de ejemplos y por explicarlo rápidamente. El pop-up, lo más importante que tienes que saber para hacer un buen pop-up es la oferta, depende de tu marca, depende de lo que ofreces. No tiene siempre sentido hacer este pop-up, que es dame un 10% de descuento para la primera compra. No sé, si por ejemplo tienes una tienda en la que vendes, no sé, ropa para comuniones, a lo mejor tiene más sentido que des un catálogo, que des una asesoría gratuita, más que un 10%, porque son eventos en los que a la gente no le importa gastarse, no sé, 200 euros más que menos, pero lo quieren hacer bien, ¿no? Pues eso sería un ejemplo. Entonces, bueno, este sería otro ejemplo, ¿vale? No te están dando el 10% de descuento, sino que te están dando una guía, un ebook gratuito, ¿vale? Ya te digo, depende de tu público, depende de lo que ofrezca, depende de la marca, pues tiene sentido hacer una cosa u otra. Además que, bueno, tiene sus truquillos, ¿no? Para hacerlo bien, pero ya te digo, tienes otro vídeo, te lo dejo aquí en la descripción y lo puedes ir a ver. Como te digo, esto lo preparas una vez, lo automatizas una vez y ya se queda funcionando. Ya estás adquiriendo clientes automáticamente. Lo que siempre digo, hacer un buen pop-up marca la diferencia, porque si tú con tu pop-up ahora mismo estás teniendo, no sé, un 3% de conversión
y lo pasas a un 9% de conversión, vas a estar creciendo tu base de datos 3 veces más rápido. Entonces, en vez de conseguir, ¿qué te digo?, 5.000 leads en un año, vas a estar consiguiendo 15.000. Es muy significativo. Es decir, cada campaña que lances vas a estar facturando 3 veces menos. Entonces, es muy importante tener trabajada la parte del pop-up. Por otro lado, tenemos los automatizados, que es lo mismo, se setea una vez y te están facturando automáticamente. Si estás empezando, tampoco te mates la cabeza. Los más importantes, los que sí que tienes que tener bien hechos, son el flow de bienvenida, el flow de carrito y de checkout y el flow de postcompra. Evidentemente hay más flujos, te lo explico ahora un poquito por encima, pero con que tengas seteados estos 3, para empezar, vamos, estos son obligatorios. A partir de ahí ya puedes ir trabajando los demás. Entonces, ¿cómo funcionan? Para empezar, cuando una persona entra a tu página web y no hace ninguna acción más, simplemente entra a la página web y no hace nada, le vamos a empezar a enviar los emails del flow del sitio, ¿vale? Si ya entra a la página de producto, entraría en juego el flow de vista de producto. Cuando añade el carrito, empezamos con el flow de carrito abandonado. Cuando se queda en el checkout, el flow de checkout abandonado. Y cuando compra, ya le vamos a enviar el flow de postcompra. Pero esto no acaba aquí, ni mucho menos. De hecho, para el email marketing prácticamente empieza aquí el juego. ¿Por qué? Porque este es otro dibujo. Más o menos esta sería la primera parte del funnel que hemos explicado, ¿vale? El Welcome Series, cuando nos dejan el email en el carrito. Y empezamos con los emails del flow de sitio, el flow de producto, el flow de carrito abandonado, el flow de checkout y el flow post-compra. Hasta aquí lo hemos explicado. Pero es que a partir de aquí les vamos a empezar a enviar upsells, ¿vale? Les vamos a estar enviando el flow del winback, que esto es, por ejemplo, imagínate que tienes una tienda de suplementos, ¿vale? Tú sabes que un bote de suplementos o de proteínas le dura 30 días. Pues a los 30 días vas a tener que enviarle otro email, otro flow, recordándole el producto. Bueno, evidentemente hay una estrategia detrás, ¿no? Y además, para este tipo de productos, ya que me he metido con esto lo digo, que sí que es muy importante tener estudiado el recorrido del cliente en tu página web. Porque cambia mucho la cosa. Si tú eres exacto en enviárselo a los 30 días, porque lo sabes, cambia mucho si lo envías a los 20 o a los 50, porque el resultado no va a ser el mismo ni de lejos. Entonces aquí sí que está bien tener un análisis de datos más profundo, hacer un análisis de cohortes, bueno, otras liadas, que tampoco te recomiendo que te mates la cabeza, sobre todo si estás empezando, pero si ya tienes una tienda un poco más grande y sobre todo para productos más recurrentes, esto sí que es importantísimo. Y luego el sunset es un flujo que a mí no me gusta del todo hacerlo, es para enviarle unos flujos a las personas que no están interactuando con tus emails para sacarlos de tus listas, ¿vale? Y que no te estropeen la entregabilidad, que es otra cosa que voy a explicar luego. ¿Qué pasa? Que cuando tú envías estos flows, evidentemente, como se los estás enviando a gente que de normal no interactúa con estos flows, pues el open rate, el click rate, estas métricas van a ser muy bajas, entonces te van a estar estropeando la entregabilidad. Puedes directamente desechar a esta gente de tus listas sin enviar estos flows, pero bueno, esto es un poco a gustos y también depende un poquito de la marca. Y más o menos esto sería una vista general de cómo hacer los flows. Bueno, además tenemos otros flows, por ejemplo, para la gente que compra 3-5 veces, ¿vale? Se le envía unos flows para tratarlos de forma diferente. Se les pueden dar tarjetas regalo, se les pueden dar una serie de beneficios, porque esta gente que son la que más nos compra, evidentemente hay que cuidarles más. De hecho, el 80% de la facturación suele venir del 20% de los clientes. Entonces, a esta gente hay que cuidarla bastante. El flow de mantenimiento, que sería pues el flow del sunset que hemos explicado, incluso si en el pop-up tú pides la fecha de cumpleaños del lead, del cliente, le puedes mandar un flow específico para su cumpleaños. Que yo esto lo estoy haciendo y la verdad es que funciona bien. Seguimos con la segmentación, que esto también lo preparas una vez y te funciona automáticamente. Para la segmentación, para empezar a entender la segmentación, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de sitios, dos tipos de bolsas donde guardar los clientes. Las listas y los segmentos. Las listas son estáticas. Es decir, que si toda la gente que te viene del pop-up lo está metiendo en una lista, que le llamas, por ejemplo, pop-up, pues esa lista se va a ir haciendo grande y esos leads esos clientes entran allí y nunca más se mueven. Sin embargo, los segmentos son dinámicos. ¿Y cómo funcionan? Pues los más comunes, ¿vale? Son estos. El comprometido 30 días, por ejemplo, consiste en que cuando
tú metes a una persona en ese segmento y si en 30 días no ha hecho clic en un email o ha abierto un email, esto lo decides tú, normalmente es que ha abierto un email, si en 30 días no ha abierto un email, va a salir de ese segmento. Entonces, si, por ejemplo, tenías 100 suscriptores en este segmento, le metes a este nuevo suscriptor, 101, pero si todos los demás, vamos a suponer que todos los demás han hecho clic en esos 30 días, pero ese que hemos metido no, ha habido 30 días en los que había 101, pero ese suscriptor se va a ir y va a volver a haber 100. Entonces, esto es muy interesante sobre todo para controlar la entregabilidad, ¿vale? La reputación de dominio. Porque, evidentemente, si le envías una campaña, un email, a las personas que han hecho clic en los últimos 30 días en un email, el open rate, la respuesta a ese email va a ser mucho más alta que si lo envías a el segmento 90 días. Entonces, esto va a ser muy interesante para controlar las métricas con el open rate, la facturación directamente. Pero como te digo, esto lo seteas una vez, lo preparas una vez y ya lo vas a tener funcionando para siempre. Otros segmentos muy interesantes son tratar diferente a la gente que te ha comprado una vez, a la que te ha comprado 2 veces. No solo tiene sentido con el flow de los VIPs que te he enseñado antes. Incluso puedes meter en otro segmento a personas que han visitado la web pero no han hecho ninguna acción más, ¿no? Entonces, con esto puedes jugar mucho y enviar diferentes flows y campañas dependiendo del segmento. Entonces, estas son las 3 partes que se automatizan una vez, como te digo, y ahí se quedan, ¿vale? Las seteas una vez y se quedan trabajando para ti automáticamente. Y después están las campañas. Que las campañas ya sí que son manuales, las tienes que crear y enviar tú, pues, cuando quieres. Y aquí, a mí el 80 y el 20 ya vais a ver que me gustan mucho. Pero básicamente que hay que tener en cuenta que las campañas, el contenido que mandan esas campañas debe ser 80% de contenido de valor y 20% ventas, ¿vale? Y además, el 80% de los ingresos de las campañas van a venir de ese 20% de emails que eran de ventas. Pero sin ese 80% de contenido no van a funcionar tan bien ni de lejos. Porque si tú simplemente mandas un email para vender, la gente cuando reciba un email tuyo va a decir, este tío ya me quiere vender, esta marca ya me quiere vender. Directamente ni los van a abrir, se van a desuscribir, los van a meter a spam y evidentemente eso no es lo que queremos. Lo que queremos es aportar valor para que la gente, cuando reciba un email nuestro, lo quieran abrir, quieran ver lo que hay, quieran ver lo que les estamos diciendo y detrás de todo esto también van a querer comprar. Entonces, las campañas, esto es lo que ya he explicado más de una vez. Hay una serie de temporalidades a lo largo del año en los que la intención de compra aumenta, ¿vale? Entonces, en esas temporalidades vamos a tener que aprovecharlas, hacer estrategias para hacer ofertas especiales, ya sea para el Día del Padre, el Día de la Madre, Black Friday, lo de siempre, ¿no? Una oferta no es un descuento, ni mucho menos. De hecho, lo que tenemos que conseguir es tener el mayor ticket medio posible, el mayor average order value posible, para evidentemente pues, rendir lo máximo posible. Y luego tenemos otro tipo de campañas que las podemos usar, las podemos mandar cuando queramos. Evidentemente, esto hay que estructurarlo y tener una estrategia, pero cualquier día del año puedes mandar un email sobre cómo usar tu producto, estudios científicos o noticias, sobre tus productos más vendidos, los que mejor funcionan, encuestas, como te decía, para obtener feedback de los clientes, un email del fundador, testimonios, ¿vale? Incluso avisos de stock limitado. Puedes mandar un aviso de stock limitado antes de la campaña de Black Friday, ¿no? Puedes hacer diferentes estrategias y juntarlas para sacarle mayor rendimiento. Pero más o menos ya se entiende cómo funcionan las campañas. Estas realmente son las 4 partes con las que puedes trabajar en el email marketing. ¿Qué pasa? Que para empezar, sin la parte de adquisición de clientes, no va a tener sentido, porque si tú tienes la estrategia más tocha del mercado, la mejor del mundo, pero no tienes gente en tu base de datos, no tienes suscriptores, se la vas a mandar a nadie, o a 10 personas o a 20. Entonces, no vas a hacer absolutamente nada. Y otra cosa que hay que tener muy, muy en cuenta, que no todo el mundo lo hace, es la entregabilidad. La entregabilidad, básicamente, haré otro vídeo específicamente sobre esto porque hay que trabajarlo bien, pero la entregabilidad es la capacidad que tienes para hacer que los emails lleguen a la bandeja de entrada de tus suscriptores. Básicamente eso. Y para tener una buena entregabilidad tienes que tener una buena reputación de dominio, que se hace controlando métricas como el open rate, el click rate, ¿vale? Sobre todo estas son las más importantes. Si tú consigues que la gente abra mucho tus emails y además que interactúen con él, eso va a hacer que las plataformas como Gmail, como Yahoo, que son las que permiten que tus emails lleguen a la bandeja de entrada de tus suscriptores, te vean
como un tío legal, ¿vale? Que no eres spam, que no eres un fraude, y van a permitir que tus emails lleguen a la bandeja de entrada. Haré un vídeo aparte sobre esto. Mírate que te lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? Y le podrás echar un ojo porque ya te digo que hay que tener bastante cuidado con esto. También tienes que configurar las DNS, ¿vale? Te lo explico en ese vídeo. Y también lo consigues con la segmentación. Como te he dicho antes, si tú mandas un email, una campaña, a personas que están en tu segmento de 15 días comprometido, va a tener un open rate, un click rate, unas métricas mucho mejores que si se lo envías a gente que no te ha abierto un email en los últimos 120 días. Entonces, controlando estas métricas, vas a aumentar la reputación de dominio y, por tanto, tu entregabilidad. Y bueno, esto también tiene relación con hacer un calentamiento de la cuenta, sobre todo si estás empezando. Mírate el vídeo de la entregabilidad para saber cómo se hace. Y por último, hay que tener en cuenta que antes de empezar a hacer email marketing, tienes que hacer una auditoría de tu cuenta, ¿vale? Para empezar a hacer un análisis de todas estas métricas, ¿vale? Las que te he explicado que sirven para controlar la entregabilidad y también del ratio de place order, o sea, de lo que te compra la gente por email, básicamente, de lo que facturas por email. Porque no te vas a poner a cambiar cosas o por dónde empiezas. Tienes que saber por dónde empezar, dónde atacar y si nunca has hecho email, si nunca has hecho email marketing, pues asegurarte de hacer un buen calentamiento para no destrozar tu reputación de dominio de primeras. Porque ya te digo que si la reputación de dominio se te cae, se te va a la mierda, es muy difícil levantarla. Y básicamente que no te dejes caer la reputación de dominio porque si no se te va a complicar mucho la vida, la verdad. Y por último, hay que hacer un trabajo continuo en testear, ¿vale? Hacer test A/B. ¿Dónde puedes hacer test A/B? En los flujos, por ejemplo. En cambiar las cabeceras, en cambiar los copies, en enviar los emails. Imagínate que el email de carrito abandonado lo empiezas a enviar a los 30 minutos desde que alguien ha entrado en el carrito y no ha comprado, o a los 45 o una hora. Pues todo eso lo tienes que ir chequeando y haciendo test continuamente porque vas a ver que cambia mucho la cosa. A lo mejor si envías a los 20 minutos ese email, ese flujo, o a los 40, obtienes muchos mejores resultados, no sé, a los 20 minutos. Esto depende de las marcas, depende del producto, depende de tu audiencia. Hay que testearlo. Puedes testear la estructura de los emails, el color de los botones, el color de tus letras, mil cosas, pero tienes que ir testeándolo porque va a llegar un momento que si no, no vas a tener más margen de mejora. Y además que esto te va a permitir tener unos resultados mucho mejores. Y a medida que vas testeando todas estas cosas, tienes que analizar, ¿vale? Analizar los cambios que has hecho, qué te funciona mejor, qué te funciona peor. Y esto es un ciclo que lo tienes que hacer continuamente si quieres mejorar. Lo vamos a dejar por aquí. Si tienes alguna duda o quieres preguntarme cómo puedes hacer para trabajar conmigo, me puedes escribir a mi Instagram, ¿vale? Te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Así que nada, lo dejamos por aquí.